Buenos días, les doy la más cordial bienvenida en nombre de Genin Moon. Y bueno, para mí es un placer estar aquí con ustedes hoy y poderles compartir un poquito acerca de lo que es el proceso de producción de un hemoderivado y el control de calidad tan estricto al que es sometido para pues dar una gran seguridad al paciente. Ok, un poquito de lo que voy a hablar es acerca, bueno, una pequeña introducción explicando brevemente qué es un hemoderivado, un poquito de lo que son todos los lineamientos tanto nacionales e internacionales que se rige el control de calidad en el proceso de producción y algún comparativo de los métodos que usan actualmente para la detección de patógenos comparado con un método tradicional. Entonces empezamos con una breve definición. Un hemoderivado, pues como todos sabemos, son productos que son obtenidos a partir de sangre humana, la cual pues es obtenida de donadores sanos, que pues son utilizados con fines terapéuticos y se obtienen a través de un proceso industrial donde primero se separa el plasma de todos estos donadores. Dentro de los hemoderivados, pues los más conocidos son algunas inmunoglobulinas que tienen alguna acción como vacunas, por ejemplo la antirrábica, la antitetánica, y hoy en día pues el factor de transferencia es también un hemodiderivado que entra ya en la farmacopea de los Estados Unidos europeos y en la de la americana como dentro de la clasificación de un hemodiderivado. Ok, todos estos donadores se someten a un estricto control de calidad, el cual está regido según la norma 253, que es la que pues regula los bancos de sangre para la disposición de la sangre humana y con fines y uso terapéutico. Y hoy en día la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos trata de hacer una armonización con otras instancias reguladoras como es la farmacopea de los Estados Unidos de América y la farmacopea europea. Esto con la finalidad de que el control de calidad al que se somete el hemoderivado, como es el factor de transferencia, tenga la posibilidad de un fin de exportación, es decir, poder competir con las normas de calidad que exigen otros países. ¿Qué sigue, por favor? Ok, dentro de los requisitos que marca la normativa nacional e internacional para poder elaborar un hemoderivado es primero que cumpla con la norma para la disposición, la que regula los bancos de sangre, que es la 253, ahorita voy a hablar un poquito de ello, y la otra norma que estipula que debe de seguirse para un proceso de control de producción es la 059, que se denomina buenas prácticas de fabricación de medicamentos. Prácticamente estas dos normas lo que se encargan es de poder tener toda la documentación y darle una trazabilidad y rastreabilidad a todos los datos, desde el nombre del paciente, el lote de reactivos, caducidades, etcétera, que se pueda comprobar cómo se ha hecho todo el proceso. La que sigue, por favor. Ok, entonces la selección de los donantes se hace en los bancos de sangre a partir de una historia clínica, primero unos análisis preliminares, y los principales marcadores infecciosos que utilizan los bancos de sangre son, pues se busca el antígeno de superficie para virus de hepatitis C, se buscan anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 y 2, contra virus de hepatitis C. Tenemos también que se buscan anticuerpos contra el causante de la enfermedad de Chagas, que es Trypanosoma cruzi, una enfermedad emergente y muy fuerte ahora en México, contra el agente causal de la sífilis y en zonas endémicas, pues el causante de la brucelosis y de la malaria. Cuando todos estos donadores cumplen con resultados negativos ante estos patógenos, entonces pues ya viene el proceso de extracción sanguínea, y en algunos otros países se deben de cumplir también normatividades, o cuando vienen de otros países aquí a México, la búsqueda de otros agentes patógenos. Ok, para poder hacer un hemoderivado, la farmacopea de los Estados Unidos y la FEUM hablan de un proceso de mezclas de plasma por fraccionamiento, es decir, como son cientos y cientos de donadores, es difícil poder analizar más de, no sé, 300, 500 unidades de sangre en un día. Entonces lo que se hace es hacer mezclas de plasma sanguíneo y a partir de esas mezclas se tiene que hacer un proceso de validación donde se tengan que pues, tener resultados negativos en todas estas pruebas. La farmacopea lo que estipula es, primero decíamos, pruebas serológicas negativas para los marcadores infecciosos que había mencionado, como hepatitis B, hepatitis C, HIV-1, HIV-2 y Chagas y sífilis. Pero la farmacopea también estipula que se deben de hacer hoy en día las pruebas de detección a través de biología molecular como es PCR, y debe de utilizarse la PCR o cualquier otro método que sea de igual o mayor sensibilidad y que esté obviamente validado.
La normativa lo que estipula obviamente que los donadores deben de dar negativo una prueba de PCR para los patógenos como hepatitis A, B y C y VIH tipo 1. Y en el caso de parvovirus B19, los donantes no deben de presentar una carga viral mayor a 10,000 unidades internacionales. La que sigue, por favor. ¿Por qué es importante hacer PCR hoy en día? Si nosotros analizamos esta curva, esta es una curva donde explica la dinámica de la replicación viral a través de un proceso infeccioso y nos señala la importancia de un método como PCR contra un ELISA tradicional, como se hace en bancos de sangre. Cuando se instala un agente patógeno, inicia una infección y lo primero que ocurre es que existe la replicación del material genético, obviamente para que exista la reproducción del agente patógeno. Entonces, lo primero que aumenta cuando se instala el agente patogénico es la producción de ácidos nucleicos. Después viene la producción, obviamente, de los antígenos y después viene la respuesta inmunológica por la producción de anticuerpos. Esto que está, esta línea de tiempo que hay desde la infección hasta los anticuerpos, pues es la que lleva más tiempo comparada con el periodo de ventana que hay entre la producción de ácidos nucleicos y la del antígeno. Es decir, en ocasiones se ha detectado que pacientes que son negativos a un ELISA no significa que sean no portadores de un agente causal como VIH o hepatitis. Entonces, en el caso de las pruebas por PCR, lo que detectamos primero es material genético, incluso antes de que exista producción de anticuerpos. El ambiente regulatorio, pues, ¿quiénes son los que señalan las normas para poder producir y todo el estricto control de calidad? Pues en Estados Unidos es a través de la FDA y obviamente todo está regulado en la USP. En Europa, pues a través de la Farmacopea Europea y aquí en México, pues todo el proceso está descrito en la FEUM y nuestro principal ambiente regulador es la COFEPRIS. Dentro de los requisitos, haciendo un comparativo de lo que estipulan las normas de Estados Unidos y de Europa con la de México, pues vemos que en el caso de la FEUM hay una armonía en cuanto a los requisitos de cuáles son los estudios que se deben de hacer y si se necesita o no hacer estas pruebas en los donadores. Entonces, en el caso de hepatitis B, hepatitis HIV y algunos otros virus no tenemos ningún problema en el caso de las pruebas serológicas, es decir, las tradicionales de ELISA. La que sigue, por favor. En el caso de ya el proceso de producción, hay también un consenso en cuanto a las pruebas de PCR o NAT, del acrónimo de test de ácidos nucleicos en inglés. Entonces, la farmacopea lo señala ya como algo necesario en las mezclas de plasma de donadores. Tenemos que hacer ensayos de PCR para HIV, hepatitis C, para hepatitis B, para parvo y para hepatitis A. En algunas otras farmacopeas, como la de los Estados Unidos o la europea, en algunas mencionan que no es necesario testar algunos patógenos, pero muchos de los productores de hemoderivados obviamente las incluyen en sus procesos para evitar una contaminación por arrastre. La que sigue, por favor. Ok, dentro del proceso de producción de cómo es el factor de transferencia, pues primero se empieza con la selección de los donantes y ya habíamos dicho, toda esta normatividad está señalada en la 253. Después, ya que se tienen los donantes sanos y se hace el proceso de extracción sanguínea, lo que sigue es fraccionar la sangre y obtener el paquete leucocitario. El plasma se utiliza con otros fines o las plaquetas o el paquete globular. ¿Ok? La que sigue, por favor. Entonces, a partir del paquete leucocitario de todos estos donantes, lo que se hace es primero el control de calidad por métodos moleculares y aquí se utilizan técnicas de PCR en tiempo real o de punto final. La que sigue, por favor. Después, lo que viene es en el área de proceso, se hace un vaciado de todas estas plasmas sanguíneos. La que sigue. Si quiere, le va avanzando a todas. Y después se hace otro proceso de control de calidad para ver la inocuidad de la sangre, es decir, se hace cultivo bacteriano, el hemocultivo, y se hace cuenta leucocitaria para ver más o menos la cantidad de leucocitos que hay en el concentrado leucocitario. Después, en el proceso de producción, lo que se hace es una lisis celular a través de un choque térmico donde los paquetes leucocitarios se congelan y se descongelan varias veces a menos 20 grados, temperatura ambiente menos 20 grados,
electrificados para que a través de este choque pues obviamente haya una lisis celular. Posteriormente se hace una diálisis donde a través de la membrana solamente puede permear lo que tenga un tamaño menor a 12 kilodaltones y después de esto se hace la formulación farmacéutica. Esta formulación farmacéutica es sometida a otro control de calidad a través de un tren de filtrado donde hay tres tamaños distintos de poro de membrana para poder quitar cualquier partícula no grata que hubiera podido pasar. La que sigue, por favor. Posteriormente viene el proceso de liofilizado. Después viene, ya que se tiene el producto liofilizado, obviamente viene el etiquetado, el embalaje y el periodo de cuarentena. Y en este periodo de cuarentena se somete al último control de calidad, que es el que ya es grado farmacéutico, donde se hacen pruebas microbiológicas y pruebas físico-químicas. Dentro de las pruebas físico-químicas está la prueba de identidad, se mide la potencia del factor de transferencia y dentro de los microbiológicos se mide que sea inocuo, se hace la prueba de esterilidad, la búsqueda de endotoxinas bacterianas y la prueba de pirógenos. La que sigue, por favor. Finalmente, pues el producto queda almacenado en una cámara fría con acceso y temperatura controlada a 2 a 8 grados centígrados y a partir de ahí pues es cuando ya está listo para la distribución. Dentro del comparativo del control de calidad que hace Geninmun para la producción de Inmunicel, si lo comparamos con lo que pide la FDA, es decir, el ambiente regulatorio de Estados Unidos, la FDA señala que las técnicas de PCR deben de tener una sensibilidad de 10,000 en algunos casos o 5,000 unidades internacionales por mililitro de los patógenos ahí señalados. Sin embargo, el proceso de PCR al que se somete el factor de transferencia vemos que en algunos casos es hasta 1,000, 2,000 o 3,000 veces más sensible de lo que estipula la USP, porque todo el método de PCR al que se someten los donadores para la producción del factor de transferencia tiene una sensibilidad de 2.93 unidades internacionales, es decir, que en una muestra se pueden detectar hasta 10 copias de un agente viral por mililitro. La que sigue, por favor. Ok, y entonces este es pues digamos el resumen de por qué es seguro el factor de transferencia en el aspecto del control de calidad de marcadores infecciosos. ¿Por qué? Pues porque todos los donantes se someten primero al estricto control de calidad que señala la norma 253, negativos para hepatitis B, HIV, hepatitis C, Chagas, sífilis, brucela, malaria. Después hacemos métodos moleculares, decía por PCR en tiempo real y punto final, para los 3 agentes causales de la hepatitis A, B y C, VIH tipo 1 y además se hace para VIH tipo 2, que no lo estipula la farmacopea, por ejemplo, y para parvovirus B19 y en este caso nosotros no nos regimos por el estándar que son menos de 10,000 unidades, para nosotros parvovirus tiene que ser negativo. Después tenemos otro proceso de control de calidad que es el conteo leucocitario y el hemocultivo. La que sigue, por favor. Y los otros procesos que ayudan a la inocuidad del producto pues es la diálisis, que también es controlada por una membrana que solo permea las moléculas de menos de 12 kilodaltones. La formulación farmacéutica, decíamos, tenemos un tren de filtrado de 3 poros de membrana de tamaño distinto. Y finalmente el control de calidad grado farmacéutico que exige la normativa, que son los métodos físico-químicos y los métodos microbiológicos. Todo esto pues para asegurar el producto que pueda llegar al paciente de una manera pues segura. Y bueno, el área de proceso de producción tanto de Geninmun como de la parte que ejecuta todas estas pruebas moleculares, está regulada por todas estas normas de calidad, que la base es la ISO 9001-2008, que está por cambiar a la 2015, y las normas mexicanas 17025 y 15189, que son para control de calidad y competencia de los laboratorios. En el caso de los laboratorios clínicos que ejecutan estas pruebas moleculares, están regulados por la norma 007 y la 087,
Y pues decíamos, para el proceso de producción están las 253 y la 059. Todo esto permite una trazabilidad y una rastreabilidad de los datos. Es decir, si nosotros le preguntamos a quien ejecuta los ensayos qué lote de reactivo usaste, qué kit utilizaste, cuándo caduca, si tu pipeta estaba calibrada, el perfil térmico de tu refrigerador, de tu congelador, todo eso tiene la posibilidad de demostrarlo quien lo ejecuta, porque se regulan a través de estas normas como un tercero autorizado ante la COFEPRIS. ¿Qué sigue? Bueno, por mi parte eso sería todo y cualquier pregunta, pues adelante.